Dios te bendiga, buenos días. Aquí con usted la ministra Estela Román. Vamos a estar discutiendo la serie de los dones del Espíritu Santo. Y en el día de hoy vamos a estar discutiendo la sanidad divina. Y quiero comenzar leyendo Isaías 53, versículo 5. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Aleluya. Qué lindo privilegio. El artículo que voy a estar discutiendo se encuentra en la Biblia de Estudio Vida Plena. Se titula así mismo La Sanidad Divina. Y resalta Mateo 8, 16, 17, que es el resultado, el cumplimiento de Isaías 53, que dice, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra, simplemente con la palabra, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que la profecía de Isaías se cumple en Mateo 8. Y vamos a estar discutiendo la provisión de la redención. Hay otro tema que también se llama la revelación de la voluntad de Dios o el carácter de Dios. También otro tema, los obstáculos para la sanidad. Y por último, los pasos que está recomendando a seguir. En la provisión de la redención, vamos a comenzar el tema porque la enfermedad y la dolencia están entrelazados con el problema del pecado y de la muerte. Como por ejemplo, la consecuencia de la caída de la humanidad. Sabemos que en Génesis lo expresa muy bien, que porque se hizo ese primer pecado, el pecado de Adán, ahí entró la muerte en la humanidad. En tanto que la ciencia examina causas de la enfermedad y la dolencia en términos psicológicos y psicosomáticos. La Biblia no lo hace así. La Biblia lo presenta en las causas espirituales como el problema fundamental. Así que la Biblia es bien directa. La Biblia dice que muchas enfermedades están relacionadas con el pecado. Así que el pecado ha afectado a la constitución física del hombre. Eso está claro. Está en Juan 5:14, ahí está el milagro o la sanidad del paralítico de Betesda, que fue porque éste había pecado. También podemos ver otra área que es la opresión de Satanás a la humanidad. Está en Hechos 10:38. Aquí habla de que el Satanás era el que dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que hace claro de que el diablo, el Señor lo reprenda, oprime al hombre con la enfermedad. La revelación de esta provisión de Dios en la redención es bien amplia, ¿verdad? Para el pecado, Dios provee perdón. Para la muerte, Dios provee vida eterna y resurrección. Y para la enfermedad, Dios provee sanidad. Por eso, durante el ministerio de Cristo, era triple, ¿verdad? Era un triple ministerio. Fue enseñar la palabra, predicando el arrepentimiento, que era dejen de pecar y arrepiéntanse de sus malos caminos. Otro de los temas de predicación, las bendiciones del reino de Dios y la sanidad de toda clase de enfermedades y dones en el pueblo, que lo estuvimos discutiendo. Eso lo encontramos también en Mateo 4, 23, 24. Ahora, ¿cómo se revela el carácter de Dios o la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, hay una declaración de Dios en Éxodo 15, 26, que dice que Dios prometió salud y sanidad para su pueblo, si se mantienen fieles al pacto de su mandamiento. Así que esto es un mandamiento con promesa. Si tú te mantienes así, yo te voy a dar esto. Lo vemos en Éxodo 15, 26. Hay una declaración que tenía dos aspectos, ¿verdad?
Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te la voy a enviar a ti. Y también dice, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios continúa de médico divino y de sanador del pueblo del Antiguo Testamento cada vez que ellos buscaban su rostro. Acuérdense que el pueblo de Israel era un ciclo. Ellos se arrepentían, seguían la voluntad de Dios, después volvían y caían en idolatría, ¿verdad? Pero es importante que Dios les resalta que primero que todo, si tú de por sí no me fallas y tú me sigues a mí, a ti nada te va a tocar. Pero aún si tú fallares y la enfermedad te tocare, si tú acudes a mí, yo te voy a sanar. Así que ahí hay un compromiso de Dios con el pueblo de Israel. Y con su pueblo en general, no es solamente con el pueblo de Israel, sino ahora nosotros, ¿verdad? Somos su pueblo. Ahora, el ministerio de Jesús es otro tema de cómo se revela la sanidad. Por ser hijo de Dios encarnado, Jesucristo era la exacta manifestación del carácter de Dios. En Hebreos 1:3, en el ministerio terrenal, ¿verdad? Jesús reveló la voluntad de Dios en acción, probando que está en el corazón, es la naturaleza y el plan de Dios sanar a todos los enfermos y oprimidos por el diablo. Así que Dios es un Dios amoroso. El Señor no quiere que estés mal. La voluntad de Dios es que tú estés sano y que tú estés bien, ¿verdad? Así que no vamos a estar pensando mal, ay, de que si Dios me tiene así. O porque esto es así, así como Dios, bueno, estoy como Dios quiere. No, eso no es así, porque Dios quiere que tú estés bien. Otro tema de cómo el carácter de Dios, la voluntad de Dios es revelada, es proveyendo la expiación de Cristo. Sabemos que Jesucristo viene a ser sustitución del Cordero expiatorio de pecado. Así que con la llegada de Jesucristo y con el sacrificio de Jesucristo, nosotros recibimos sanidad y perdón, ¿verdad? Son dos bendiciones designadas por Dios para redimirla y sanar, para ser redimidos y sanados. El creyente debe proseguir en humildad y fe para poseer la completa provisión de la expiación de Cristo, incluso la sanidad del cuerpo. Así que tenemos que aprovechar ese beneficio, porque mediante ese sacrificio, Él llevó toda esa enfermedad a la cruz del Calvario. Eso no es mentira, eso es cierto. Así que tenemos que declararlo, tenemos que reclamarlo y hacerlo nuestro. Por último, como la voluntad de Dios es revelada, es el ministerio actual de la iglesia. Jesús mandó a los 12 discípulos a sanar, ¿qué? Enfermos, como parte de la proclamación del reino. Así que esto era una de las herramientas de esparcir el reino. Proclama el evangelio, proclama la salvación y a la vez se ocurren los milagros. Y la gente cree por medio de los milagros. ¿Ok? Así que más tarde él envía 72 discípulos a hacer lo mismo. Eso está en Lucas 10. Después del día del Pentecostés de la iglesia del primer siglo, llevó adelante el ministerio de sanidad de Jesús como parte de la predicación del evangelio. Eso está en Hechos 3 y también está en Hechos 9, Hechos 14 y muchos otros más. En el Nuevo Testamento hay 3 maneras de cómo el poder sanador de Dios y de la fe se impartían por medio de la iglesia. Y estos son los siguientes. Por la imposición de las manos. Eso está en Marcos 16:15. En Hechos 9:17. Otra de las formas es la confesión de pecado, que se tiene conciencia. Si tú sabes que pecaste y lo confiesas, ya sabes que es una de las alternativas que tú vas a alcanzar el carácter de Dios y vas a beneficiarte de la sanidad. Y por último, es los dones espirituales de sanidad dados a la iglesia. 1 Corintios 12:9. Estos son los ancianos que deben orar la oración de fe. Así que muchas veces nosotros estamos tan débiles, pero si vamos a un anciano que ora con fe, esa oración puede mucho más, puede sanarte. Así que hay otro tema que son los obstáculos para recibir la sanidad, que esto es muy importante. Muchas veces no recibimos la sanidad divina porque estamos con pecados no confesados. Santiago 5:16. Y no estoy diciendo que todas las personas que están enfermas de la iglesia han pecado, ¿verdad?
Pero sí te puedo decir que partes de ellas pueden ser consecuencias de pecado. Otro tema es la opresión o esclavitud demoníaca. Eso es triste, porque si estamos esclavos, es que no queremos ceder diferentes áreas de nuestra vida. Lucas 13, 11 al 13. Yo pienso en como, quiero abrir paréntesis, pero la esclavitud, podemos pensar en el vicio de cigarrillo, de fumar. El vicio de cigarrillo es una esclavitud demoníaca. El Señor la reprenda. Y es un vicio, ¿verdad? Y a consecuencia de eso, podemos obtener ¿qué? Cáncer de pulmón. Y al final de cuentas, ¿verdad? Tú confesaste a Jesucristo, tú hiciste todo, pero tu cuerpo ya ha sufrido los daños, ¿ok? Así que la opresión es parte de un vicio o de una atadura que yo, ¿verdad? Le di espacio y yo lo permití. Otro punto es, obstáculo para la sanidad es tener temor o ansiedad. Otro obstáculo, enseñar cosas que no son bíblicas. Muchas veces hay ministros o pastores que enseñan otras teologías y cosas no bíblicas, o que usted está practicando cienciología o yoga o todas esas otras cosas. Son enseñanzas no bíblicas, ¿ok? El número 7, ausencia de la oración de fe de parte de los ancianos. Eso puede ser un obstáculo para la sanidad. Número 8, falta por parte de la iglesia en buscar y obtener los dones y milagros de sanidad. Muchas veces en la iglesia se restringe el Espíritu Santo. No les importa, porque a lo mejor están pendientes a otros temas o otras, ¿verdad? Discuten otra clase de predicaciones, y los dones de sanidades y arrepentimiento, ¿verdad? Es un evangelio light. Así que muchas iglesias tienen un evangelio light. El número 9, incredulidad. Conducta carnal. También podemos ver otras veces la gente misma. La gente misma no cree. Cuando Jesucristo entró a su propia zona donde nació, ¿verdad? Él no pudo hacer milagro. ¿Por qué? Porque la gente lo conocía. Y hay un refrán que dice, nadie es profeta en su tierra. Y como conocían a Jesús, decía Dios, pero el hijo del carpintero, está proclamando ¿qué? Pero ¿qué se cree? Está loco. O sea, la gente misma puede ser incrédula porque conoce tu pasado, pero no sabe la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Otro obstáculo puede que no esté claro la razón por la que persiste la aflicción física de los piadosos. Ejemplo, Gálatas 4:13. Ahí habla, ¿verdad?, las aflicciones que sufrió el apóstol Pablo. Y también 1 Timoteo 5:23 y 2 de Timoteo 4:20. Y aún en otros casos, Dios opta por llevar a sus santos amados al cielo en medio de una enfermedad. Ahora vamos a hablar sobre qué pasos hay que dar para poder obtener la sanidad. Dice que para obtener la sanidad, un creyente debe estar seguro de que se encuentra en buena relación con Dios y con los demás. Buscar la presencia de Jesucristo en su vida, porque es Jesucristo, el Espíritu Santo, quien te va a dar la fe que necesita. Romanos 12:3, 1 Corintios 12:9. Saturar tu vida de la palabra, mi hermano, eso es muy importante. Leer la palabra día a día, todos los días, no te canses. Juan 15:7, Romanos 10:17. Si no recibes la sanidad, no te rindas. Tienes que permanecer en Jesucristo. ¿Ok? Ahí está, Juan 15:1-7. Examina tu vida, ¿verdad? Para ver qué Dios quiere que tú estés aprendiendo. Asistir también a un culto que esté presente una persona con un reconocido ministerio de sanidad. Muchas veces hay personas que han desarrollado este don de sanidad, y usted, ¿qué le quita que usted vaya? Pero no vaya buscando a la persona. Usted vaya buscando su milagro y el poder de la fe que usted tiene en el milagro de Jesucristo. Eso, la fe que tú tengas en el poder de Dios
es lo que te va a sanar. No es que idolatres a la persona, el Señor reprenda, no. Tú vas en fe de que por medio de ese don de sanidad que ese hermano ha sido, ¿verdad?, bendecido, tú vas a recibir tu sanidad. Esperar un milagro. Confiar en el poder de Jesucristo. Que le sigue es muy importante. Alégrate si eres sanado enseguida. Celébralo. Testifícalo, ¿verdad? Muchas veces estamos orando mucho por algo y cuando finalmente le llega no lo podemos creer. Usted se alegra y lo testifica y le da la gloria al Señor. Saber que las demoras de Dios también son para responder las oraciones, no necesariamente negaciones de esa petición, sino que muchas veces Dios tiene en mente un propósito mayor. Cuando comprendemos eso, resulta más gloria para Él. Juan 9:3. Y por último, reconocer que si uno es un creyente consagrado, Dios nunca te va a dejar ni te va a abandonar. Él te ama tanto, que te tiene esculpido en la palma de su mano. Isaías 49:15-17. Así que en esta mañana yo quiero hacer una oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que los dones de sanidad son activados en nuestra casa, Señor. Que cada mujer, Señor, cada uno, Padre Santo, que tenga el privilegio de orar por un enfermo, Señor, pueda representar tu reino, Señor. Que puedan, que su fe crezca, Padre, y que ese ministerio, Padre Santo, se fortalezca. Igualmente te pido, Señor, si hay alguna hermana en estos momentos que necesite perdón por cualquier pecado, Señor, que tú le hagas, Señor, llevar a memoria ese pecado para que pueda confesarlo y pueda recibir la sanidad tuya. También te pido, Señor, si hay alguna persona enferma por opresión demoníaca, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad será fuera por la sangre de Cristo. Porque esa enfermedad está llevada en la cruz del Calvario. Y no va a prevalecer en ese cuerpo. Porque ese cuerpo te pertenece, es templo tuyo. En el nombre de Jesús, todo cáncer se va. Todo problema de páncreas, todo problemas mentales, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Queremos sanidad para tu pueblo, Señor, para que esté confiado y proclamando tu palabra. Señor, gracias por el privilegio de exponer este tema, Señor. Permite que cale en los corazones y que cada una de ellas pueda alcanzar, Señor, la estatura tuya. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.